imposible. Dijeron que era imposible hacer de la cultura una política pública en Bogotá y que nos involucrara a todos, a los artistas, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a ellos, a ellas, a todos. Era imposible que miles vivieran el arte en todas sus formas, que sintieran la danza, el teatro, la literatura, el cine en nuestra ciudad y con los mejores. Pero nosotros hicimos historia. ¡Ya están listos! ¡Están listos todos! Let's go. ¿Cuándo una exposición llegó hasta las montañas de Bogotá, queridos amigos? ¡Nunca! Que ya tengo frío, noche amanece. Ustedes dicen. En el Festival Crea comparto la danza con esperanza. Recuerden que compartimos la misma tierra, compartimos el mismo cielo y el mismo amor. Demostramos que es posible vivir de las artes y para las artes. La palabra, la música, la danza y la gráfica eran una sola forma de agradecer la vida. Disfrutarlas en familia y mucho más. Hoy sabemos que es posible tocar las estrellas. Lo hicimos posible. Porque no tenemos miedo ni a sentir, ni a disfrutar, ni a pensar, o recordar, o construir, o descubrir. La energía se siente. Hay cosas que no ocurren de inmediato. Las más valiosas requieren esfuerzo. Participamos en una convocatoria distrital y la ganamos. Por eso, trabajamos cada día para que en Bogotá el sueño del arte sea una realidad. Este es el comienzo de un nuevo tiempo, un tiempo para superar obstáculos. Porque somos capaces de lograr lo que nadie soñó. Y al pueblo de Bogotá, a todos ustedes, muchas gracias. No dejemos de soñar. Juntos hay que hacerle oídos sordos al miedo. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a esta sesión, ya la última y de cierre del Foro Panamericano de Gestión del Conocimiento en las Artes, Arte en las Capitales de América, encuentro para conocernos y construir caminos conjuntos, un foro que se está desarrollando en el marco de la celebración de los 10 años del Instituto Distrital de las Artes y de Artes en Bogotá, y como lo mejor se deja para el final, dicen, ¿no, Laurence y Ezequiel? Me imagino que así va a ser. Hoy tenemos dos invitados maravillosos, Ezequiel Calde Santamaría, quien los acompaña desde Buenos Aires. Ezequiel es director general de música de la Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de Buenos Aires Ciudad. Buenos días, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días, Mike, ¿cómo estás? Muy agradecido, muy contento, entusiasmado de estar acá charlando con ustedes. Y bueno, veremos qué surge. Gracias por la invitación. Igualmente yo, un placer que realmente que nos acompañes, y tenemos a Laurence Castro Alfaro. Laurence es gestor cultural del Departamento de Servicios Culturales de la Municipalidad de San José de Costa Rica. Laurence, ¿cómo estás? Hola Mike, hola Ezequiel, un placer saludarlos, un orgullo la verdad formar parte de este foro, tratando de tener la mente completamente abierta para el conocimiento y absorber como una esponja todo el conocimiento que se pueda, sobre todo de gente tan experta y que de alguna manera también nos lleva adelantado mucho camino.
Pues Laurens y Ezequiel, arranquemos a charlar un poquito. Les doy la bienvenida desde la gerencia de música, como gerente de música del Instituto Distrital de las Artes. Y pues bueno, empezar a hablar un poco, y lo primero es contarle a la gente para que pueda contextualizarse sobre cuál es ese desempeño que tienen ustedes o sus unidades de gestión, cuáles son esos objetivos, de qué se trata un poco su accionar, y arrancamos con los temas que aquí nos están reuniendo hoy. Ezequiel, por favor, cuéntanos un poco cuál es pues, precisamente ese rol de la Dirección General de Música y de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de Buenos Aires Ciudad. Bueno, voy a tratar de resumir porque hacemos muchísimas cosas y no tenemos tanto tiempo, pero principalmente nosotros desde la Dirección General de Música tenemos 5 grandes ejes o 5 grandes programas. Por un lado, los primeros 2 son 2 organismos estables, que es la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires y la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Un dato muy importante, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires es el organismo estable más antiguo del país, de toda la Argentina. Tiene 111 años. Su inauguración fue en 1910, con el aniversario de la Revolución de Mayo acá en la Argentina, digamos. Después, además de esos 2 organismos estables que performan por toda la ciudad, en conciertos al aire libre, en espacios cerrados, en venues muy conocidos de acá, que no quiero nombrar por si no conocen los nombres, para que no se pierdan en la conversación. Pero además de eso, dan muchos conciertos didácticos en escuelas, por todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y algunas escuelas también de ciudades cercanas a la capital federal. Y dan también lo que se llaman seminarios, que participan distintas personas con todos estos músicos y músicas que tienen una trayectoria increíble, que concursaron para formar parte de estos organismos estables. Se dan seminarios para personas que están aprendiendo, que están recibiéndose de carreras también de distintas disciplinas musicales. Bueno, probablemente esas personas luego aspiren a formar parte de estos organismos estables. Además de eso, tengo a cargo el anfiteatro de Parque Centenario, que es un anfiteatro que tiene una capacidad para 1.650 personas. Es un venue muy codiciado en la Ciudad de Buenos Aires porque está emplazado en un parque. Es un venue al aire libre, pero es un escenario que se equipara a cualquier sala techada, con la ventaja de que, bueno, por supuesto uno tiene todo el parque alrededor y toda una visión y una visual muy linda. Por ahí pasan muchísimos artistas y muchísimos vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires durante todo el año. Bueno, por supuesto, el último año y medio fue un poco excepcional en cuanto a la programación. Supongo que ahora abordaremos ese tema también. Y en cuarto lugar, me queda uno más, pero en cuarto lugar tengo a cargo el programa Estudio Urbano, que es una plataforma física y digital. En cuanto a lo digital, trabaja en herramientas de profesionalización, de desarrollo y de vínculo con la industria de la música. Tenemos muchísimos talleres, más de 100 talleres, tanto para gente que está arrancando, como para talleres de DJ, talleres de armado de pedales, de lutería, Pro Tools, shows en vivo, fotografía, videoclips, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decimos también que es una plataforma física porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un espacio emplazado en uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 7, que es un estudio de grabación gratuito en la Ciudad de Buenos Aires para todos los artistas, todos los músicos y las músicas que quieran grabar. Así que eso para nosotros es un beneficio enorme que le damos a la comunidad. Han pasado cientos de artistas en los últimos 14 años. Estudio Urbano el año que viene cumple 15 años, así que vamos a estar de festejo. Esperamos que puedan venir a visitarnos si todo sale bien con la situación global. Vamos a tener un gran festejo en la segunda mitad del año por los 15 años de Estudio Urbano. Pero en quinto lugar, y medio que se explica solo por el nombre de la dirección general, tenemos a cargo el vínculo con toda la industria de la música en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, eso es lo que es con clubes de música en vivo, con managers, con productoras, con sellos, con salas, con los distintos eslabones de la cadena de valor de la industria. Y bueno, ahora les voy a contar por ahí más adelante varios programas que tenemos trabajando en los 3 ejes principales que tienen que ver con profesionalización, desarrollo e internacionalización, como resumiendo muchísimo los 3 grandes ejes de trabajo con el sector. Pero bueno, creo que fue sintético y claro, así que le puedo dar la palabra a Lorenzo. Es una gran oferta y creo que nos queda, al contrario, estamos aquí intrigados por empezar a desmenuzar todo eso, Ezequiel, poder encontrar todo lo que nos puede comunir por ahí. Laurens, cuéntanos un poco cómo está precisamente ese desarrollo desde Costa Rica.
Nosotros estamos desde el ayuntamiento, desde la Municipalidad de San José, desarrollando diferentes iniciativas. Entre ellas, la más importante es Transitarte, que es un festival que ya tiene más anda en sus 17 años. Ahora con todo este tema de esta situación de salud, hemos tenido que readecuarnos a la virtualidad. Y pues ahorita estamos justamente en este momento haciendo varias grabaciones por la ciudad, llevando a los artistas a la calle, haciendo intervenciones artísticas en diferentes espacios públicos, en diferentes edificios también, con declaratoria cultural, entonces patrimonial. Entonces, de alguna manera, tenemos que seguir activos, tenemos que seguir diciéndole nosotros como ayuntamiento y como institución pública también, tener las puertas abiertas siempre, lógicamente, para seguir trabajando a favor de nuestros artistas, y específicamente con Transitarte nosotros, pues es un festival que es una plataforma en verano acá para muchísimos artistas, y tratamos también de que durante todo el año poder mantenernos activos, y con el departamento también recibimos muchas iniciativas, no solamente las que nosotros mismos generamos, sino también tratamos de mantener esa apertura siempre con el tema de los artistas, y que realmente sientan en el ayuntamiento que nosotros pues estamos aquí para siempre ayudarles con todo lo que es el tema de sugestiones, con también locales o establecimientos que tenemos también para su uso, ¿verdad? Tenemos también diferentes, por lo menos tenemos uno específicamente que es el edificio de la antigua Botica Solera, que es un edificio patrimonial también, donde estamos desarrollando diferentes actividades durante todo el año. Lo ofrecemos a los artistas para ensayos, para foros, conversatorios, actividades, etcétera. Y conjuntamente con eso, por lo menos de mi parte, bueno, con lo que respecta a Transitarte, estoy más en la parte de curaduría a nivel de música, y con todo lo que es la parte de producción artística. Y paralelamente también llevo la producción general de un festival que se llama Chepe Joven, que es un festival de música electrónica, el cual lo hacemos en la calle. Lo hacemos normalmente, o por lo menos las últimas ediciones, lo hemos hecho en julio, que tenemos como lo que llamamos nosotros un veranillo de San Juan, que es un veranillo ahí corto de unos 15 días. Entonces aprovechamos ese verano ahí en medio del año para hacer este festival, aparte de que los chicos, porque es un festival que está sobre todo, es para todo público, pero principalmente para chicos que son más jóvenes. Y hemos creado este festival sobre todo con la intención de hacer que la gente joven se acerque a la música, y que ellos realmente no sientan que la música solamente la pueden ir a encontrar en un bar, en una discoteca, en este caso la música electrónica, llevarla a los espectáculos, digamos, al aire libre, open air, donde puedan llegar y disfrutar sanamente. Y realmente creo que ha servido de plataforma, sobre todo para que muchos niños y muchos adolescentes también encuentren en la música un camino abierto y un camino sano, porque igual la música electrónica, si bien es cierto, creo que en todos nuestros países lleva un estigma, lleva varios estigmas, ¿verdad? Entonces nosotros como municipio queremos abrir también el espacio de la música electrónica para que la gente y la sociedad también vean esta transformación con respecto a la música y a los jóvenes, ¿verdad? Entonces este festival ya tiene 11 años, ya tiene 10 años, perdón, está cumpliendo 10 años en este 2021. Y lo seguimos desarrollando. También en este momento estamos creando ahí varias iniciativas a nivel virtual para mantenerlo, y ya estamos trabajando en su edición para el próximo año también, tratando, ojalá, de llevarlo a la presencialidad. Y normalmente tenemos DJs nacionales, pero también hemos tenido la participación de algunos DJs internacionales. En la última edición tuvimos una convocatoria aproximada a las 30,000 personas, y lo desarrollamos en una de las vías de tráfico más importantes de la ciudad. Entonces en eso estamos, y yo personalmente también pues me he ido desarrollando ahí en diferentes gestiones, tanto con la municipalidad, con el Ministerio de Cultura también, en todo lo que son las iniciativas, no solamente a nivel de música, sino a nivel de arte y cultura en general. Laurens, muy interesante el trabajo desde Costa Rica también, pues una oferta de festivales que creo que
Coincidimos un poco también en diferentes aspectos, tanto con lo que hacemos en Bogotá y lo que hace Buenos Aires, como lo que hacemos de Bogotá y lo que hace San José. Desde la gerencia de música de Lidartes, nosotros lideramos una gran iniciativa que tiene cerca de 25 años y que pues tal vez es un poco la más visible, que nació como una política pública para la apropiación de los espacios públicos de la ciudad y que son los festivales al parque. Nosotros tenemos 5 festivales que son eventos de ciudad. Desde esta unidad de gestión se llevan a cabo, se conceptualizan y se ejecutan con la ayuda obviamente del instituto desde la oficina de producción y con diferentes aliados. Y son los festivales que nos han permitido desde ahí generar unas plataformas para la circulación, visibilización de los artistas locales, para poder generar acciones y unas estrategias alrededor en torno al sector y que se vean representados ahí como plataforma y que este sea no solamente un momento culmen, sino que desde ahí salgan diferentes acciones enfocadas un poco en la internacionalización, que también hablaba Ezequiel. Y son, pues, seguramente más conocido, que es Rock al Parque, que tiene ya 25 años, que en la última edición, hace 2 años ya, recogió 350,000 personas durante 3 días de programación. Hip Hop al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque y uno maravilloso que se llama Colombia al Parque, que es el único que no tiene como un género en su denominación, sino que recoge todas las músicas tradicionales populares, folclóricas, que se desarrollan en diferentes regiones del país y que se concentran en este festival. Es un festival maravilloso que muestra mucho lo que tiene que ver la idiosincrasia, lo que tiene que ver con toda esta cultura y el desarrollo musical del país, no solamente de Bogotá, lo recoge de una manera maravillosa. Estos festivales son tal vez los proyectos más visibles desde la gerencia de música, pero hay muchos otros proyectos que se desarrollaron además durante la pandemia y que nos han llevado a pensar un poco en la importancia precisamente de aportar sobre el fortalecimiento, sobre la formación, sobre la creación, sobre la investigación y el desarrollo que puedan tener estas agrupaciones en el sector de la música, el relacionamiento, la construcción de redes, poder encadenar esos eslabones de la cadena de valor, que los artistas y creadores entiendan que hay una cadena de valor y que es sumamente importante poder trabajar precisamente con encadenados. Y bueno, digamos que son un poco las acciones en las que hemos pensado para poder abordar algunas de estas preguntas, unos ítems de estas preguntas, pero ya nos fuimos por algunas y algunas las mencionó, ya Laurence avanzó un poco con una y Ezequiel también. Tenemos 3 frentes, me gustaría saber ustedes con cuál quieren avanzar. Formación de públicos, con algunas estrategias para la reactivación y con el consumo de la música. Yo les propondría, no sé si con esta coyuntura y como lo decía Ezequiel que nos está tocando, ver un poco cuál es nuestro contexto, en qué estamos y cómo afrontamos esa reactivación, qué se les ocurre desde sus unidades de gestión, desde sus iniciativas para poder reactivar un sector que se vio horriblemente afectado durante 2 años, pues toda una sociedad, pero creo que el nuestro fue el que primero cerró, el que primero paró y casi que es el último en abrir. Digamos que los comercios de una u otra manera pudieron funcionar, que de a poco la gastronomía empezó también a funcionar, pero la música en vivo de los escenarios, la oferta artística, creo que ha sido de las últimas en reiniciar. En nuestro caso tenemos la fortuna de poder tener en este momento un aforo al 100% con esquemas de vacunación. Entonces ya hace un par de semanas tuvimos esa apertura y esperamos que sea un ejercicio que nos permita regresar y estamos ya con eso. Tuvimos un primer ejercicio durante el fin de semana anterior dentro del marco del Festival Lidartes 10 años y ya tuvimos música en vivo en parque de nuevo, aire libre, 2 escenarios, programación de cerca de 7 horas durante 2 días y bueno, es un respiro poder ver nuevamente lo que sucede entre los artistas y el público. ¿Cómo está el contexto de pandemia en este momento? ¿Cómo está esa coyuntura y cómo ven esas estrategias hacia la reactivación de este sector? Ezequiel, ¿cómo están en Buenos Aires y cómo le están apuntando? Bien, buena pregunta. Nosotros también tenemos la suerte, el privilegio, la ventaja, con el cuidado, por supuesto, que amerita la situación actual y ya actual los últimos casi 2 años, de tener aforos completos en distintos espacios, venues. Los protocolos, por suerte, se han ido flexibilizando
con las medidas sanitarias y los cuidados respectivos, esquemas de vacunación, hisopados, bueno, todo lo que ya conocemos y no voy a repetir. Me parece fundamental, primero, relatar un poco qué fue lo que pasó durante el año pasado. La Ciudad de Buenos Aires tiene distintos regímenes de promoción, que se los nombro para que los tengan presentes, que son Mecenazgo, el Fondo Metropolitano de las Artes, Va Música, Pro Teatro, Pro Danza y Va Milonga, que son algunos específicos para sectores específicos como el teatro, la danza, las milongas, que es algo también bastante de aquí, y la música. Y además tienen Mecenazgo y Fondo Metropolitano, que atienden distintas disciplinas y distintos ejes y promueven distintos proyectos. Dicho eso, el año pasado cada uno de estos subsidios, principalmente Pro Teatro, Pro Danza, Va Milonga y Pro Teatro, tuvieron partidas extraordinarias, por supuesto, porque hubo que salir a acompañar al sector en la situación particular que estaba viviendo. Son beneficios que se le dan no solamente a músicos o a actrices, actores, a compañías de teatro o de danza, sino que también a espacios físicos como venues de música, salas de teatro independiente y de milonga y demás. Eso me parece bastante relevante porque, bueno, naturalmente el sector cultural siempre necesita del acompañamiento, o en la mayoría de los casos necesita del acompañamiento de financiamiento público, y el año pasado claramente no fue la excepción, sino que fue donde más se vivió eso. La realidad es que creo que efectivamente estuvimos a la altura de la circunstancia. Por supuesto, siempre se puede hacer más, pero creo que fue una buena elección la de las partidas extraordinarias. Pero ya yendo un poco más a el hoy y, digamos, al futuro cercano, a los próximos años, a la planificación de los próximos años, creo que hay varios frentes de los cuales podemos conversar. Primero, ¿qué medidas se pueden adoptar para la reactivación del sector como políticas públicas? Creo que hay varias claras. Yo soy un poco nerd, así que me tengo anotadas mis cosas aquí, pero creo que principalmente lo que tiene que ver con los incentivos económicos, ya sea incentivos de exención de determinados impuestos, tanto para producciones como para venues, como para músicos. Eso me parece que es fundamental, la exención impositiva por determinados periodos y progresivo, gradual, pero me parece que es interesante pensar en determinados incentivos económicos. Por otro lado, creo que naturalmente el financiamiento público es fundamental. Todas estas herramientas que nosotros tenemos en el Ministerio, todas las que mencioné, pero hay muchísimas más. El Ministerio de Cultura es muy, muy grande en la Ciudad de Buenos Aires. Somos muchas áreas y hay distintas convocatorias de distintos tipos, pero muchas veces nos cruzamos porque tenemos distintos programas que tratan de trabajar en el incentivo, en el desarrollo de la cultura en general o de las industrias creativas. Nosotros el año pasado lanzamos una plataforma de contenidos digitales que se llama Vivamos Cultura, que es la plataforma de contenidos de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto la tenemos a cargo del Ministerio de Cultura, en la que no solamente hay contenido ya existente, o preexistente, digamos, al lanzamiento de la plataforma, que fue la segunda mitad del año pasado, sino que además han salido distintas convocatorias para generar nuevo contenido, tanto de música como de teatro, como de danza. En un primer momento fue todo más digital o híbrido, digamos, pero también hay convocatorias que han salido este año y sobre todo la segunda mitad del año, que han tendido a la reactivación del sector en el espacio público o en distintos venues oficiales o no oficiales, tanto para el teatro, muchísimo para la música. Por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que se respira cultura constantemente. Es la ciudad con más librerías per cápita de Latinoamérica, tenemos más de 350 teatros independientes. Si no vinieron, están oficialmente invitados a disfrutar de la ciudad, y por supuesto que les haremos una linda recorrida por todos los espacios culturales. Pero volviendo un poco a lo que estábamos conversando, desde distintas líneas no solo de financiamiento, pero puntualmente convocatorias que tendían a la producción o a la coproducción de distintos shows, obras de distintas disciplinas, también bastante para el sector audiovisual, que ha sido otro sector también bastante golpeado, y que la industria de la música está bastante vinculada a través de los videoclips. Particularmente en la Dirección General de Música, nosotros tenemos un festival que se llama Yo Te Vi, que es un festival de videoclips en el que premiamos y visibilizamos a través de distintas plataformas, entre ellas el canal de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual visibilizamos estos videoclips. Estamos trabajando para seguir haciéndolo y además tratar de acompañar en lo que tiene que ver con el financiamiento y promoviendo distintas herramientas de financiamiento como el Fondo Metropolitano, Mecenazgo, para financiar estos proyectos que sabemos que son costosos, pero también son necesarios
porque visibilizan el trabajo de los músicos, pero además son parte de la estrategia de comunicación. Creo que, por supuesto, todo lo que tiene que ver con profesionalización, con formación, es fundamental. Nosotros lanzamos este año un proyecto que se llama Ventanilla de Asesoramiento en Derecho de Autor y Derecho de Entretenimiento. Es un programa en el que asistimos a más de 60 proyectos en su estrategia legal, que, como bien sabemos, hay mucha ausencia de estrategia legal, pero no solo ausencia, sino un poco de, incluso de rechazo, resignación. Siempre los sectores culturales tienden a rechazar lo que tiene que ver con industria, comercio, la contabilidad, el plan de negocios, y la estrategia legal es parte de toda esa estrategia. Así que lanzamos un proyecto en el que asesoramos un programa en el que asesoramos más de 60 proyectos. De hecho, justo la semana pasada terminaron los asesoramientos. Seleccionamos estos 60 proyectos, 12 profesionales que macheamos con estos proyectos, de distintas disciplinas, musicales, artes escénicas, bastantes que ver con líneas de innovación cultural, plataformas de desarrollo de contenidos, NFTs, proyectos barriales de vecinos que están vinculados a la industria de la música, a la industria audiovisual, a la industria editorial también. Y estamos bastante orgullosos. De hecho, ya estamos lanzando en marzo del 2022. Vamos a duplicar la cantidad de proyectos asesorados, van a ser 120 proyectos asesorados a nivel federal. Digamos, esto que apareció en la pandemia de explotar la virtualidad y el formato híbrido nos permite ampliar a los asesorados, digamos. Así que eso para nosotros es fundamental, es una pata muy importante y sobre todo se visibilizó muy fuerte durante la pandemia y post-pandemia, todo lo que tiene que ver con la cesión de derechos, con las sesiones de imagen, con los contratos, con los sellos, con las discográficas, con las distribuidoras, incluso con los venues. La realidad es que es una problemática que es constante en el mundo cultural y sobre todo en el mundo de la música o en la industria de la música, y para nosotros es muy importante atender esa demanda y esa necesidad que existía hace muchísimo tiempo y no era atendida. Y creo que estoy hablando mucho y por ahí no le estoy dando espacio a Lorenz para hablar, así que si querés retomo también después. Seguro, Ezequiel. Y yo quería aquí apuntar antes de darle paso a Lorenz, creo que nosotros estamos un poco en la misma y entendimos precisamente antes de la pandemia que esto es un tema realmente importante, toda la asesoría legal y todo el manejo de derecho de autor, que se vio enfatizado que hay una problemática con todo el tema de distribución digital durante pandemia, porque nos volcamos a un tema de distribución digital virtual, y ahí hay un tema de derechos, de alcances que no teníamos contemplados, y cómo funciona eso en este otro ámbito que no es el de la circulación, el fonograma tradicional que nosotros teníamos, el prensaje, sino que aquí cambia un poco el espectro y hay que también darle un poco la vuelta, y nosotros incluso nos vimos inmersos como en disyuntivas al tratar de fomentar y proponer productos o producciones a través de plataformas digitales. Y ahí entramos, claro, nosotros como un ente público, como un productor que sí o sí funge como un productor al poner un recurso, al organizar, al coordinar todas las actividades, pero que finalmente no era a nosotros a quienes nos interesaba llegar el dinero, ni podíamos recibirlo tampoco, sino que lo que esto pudiera generar o pudiera captar de los streams, las reproducciones, llegara directamente a los artistas, y ahí tuvimos que encontrar también, empezar a generar unos debates al interior de la entidad sobre el tema y el manejo de derechos de autor, y también encontrarnos con asesores y con artistas, porque creo que esta pandemia también nos dejó muchísimas cosas nuevas que explorar y aspectos para abordar. Sí, ahí te sumo dos cositas, perdón, pero aprovecho que dijiste algo muy, muy importante, que te sumo tres cosas en realidad. Una, la plataforma Viamos Cultura es 100% gratuita, tenemos todo el contenido es de acceso gratuito, pero por supuesto que a los artistas se les paga una remuneración justa por ello. Y estamos haciendo un trabajo muy fuerte de vinculación, que tenemos muy buen vínculo con la Sociedad de Gestión Colectiva aquí en la Argentina, que tienen bastantes sedes en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente porque reconocemos que el trabajo del artista tiene que ser remunerado siempre, una remuneración justa, y en ese sentido el trabajo con la Sociedad de Gestión Colectiva es fundamental. Eso me parece bien importante. Y el tercer tema, que dijiste algo también que me pareció clave, que tiene que ver con la reactivación del sector, pero principalmente como atravesamos toda esta pandemia en distintas industrias, pero la música fue evidente, es todo lo que tiene que ver con el streaming. No sé cuál es la situación en Colombia o en Costa Rica, ¿era? Sí, Costa Rica, ¿no? Exactamente.
o en el resto de Latinoamérica, más o menos la tengo estudiada. Pertenezco al Centro de Investigación en la Universidad de San Andrés en temas de propiedad intelectual e innovación, pero no me acuerdo en detalle en cada país. Y la realidad es que en la Argentina el tema del streaming no está regulado, y eso fue un gran problema, y creo que es un gran problema. También tiene que ver con la regulación, la normativa de derecho de autor, o derechos conexos y demás. También es un problema, digo, sabemos perfectamente que la Directiva Europea de Derecho de Autor está en constante, digamos, transposición, conflicto, mediatizada. Digo, los que seguimos el tema de cerca, en Europa le siguen dando la vuelta. Sabemos que en Estados Unidos hay una normativa un poco más nueva de fines de los 90, pero el gran problema es el notice and takedown, digamos. Justo la pregunta que surge acá es cómo se ha afrontado la reactivación. Digo, y es imposible negar que, me parece que lo vamos a seguir hablando en la charla, la historia de la música o la historia de la industria de la música nos hace repensar constantemente el modelo de negocios, cómo comunicamos, cómo vendemos, digo, entendiendo que obviamente el arte y lo que plasma el artista o las artistas en esa obra es fundamental, pero tiene una pata de negocios, digamos. Los dos grandes derechos son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Y hay una parte más romántica, si se quiere, en los derechos morales, que es fundamental, pero hay una parte comercial muy fuerte en los derechos comerciales, los derechos patrimoniales. Y en ese sentido, nuestra normativa en la Argentina, lamentablemente, es de 1933. Así que imagínense que, por supuesto, no atraviesa ningún tema digital. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los temas, incluso libertad de expresión, derecho a la propiedad, por supuesto, son temas muy actuales. Todo lo que decía hace unos momentos, todo lo que tiene que ver con Notice and Takedown, la nueva Directiva de Derecho de Autor o Normativa de Derecho de Autor mexicana. Se está investigando y se está hablando del Notice and Notice, digamos, esto de la notificación y la contranotificación. Creo que el gran problema, tiene que ver con el entorno digital y cómo lo insertamos en la reactivación del sector, ¿no? Cómo incorporamos este entorno repensando que la reactivación del sector no solamente es exclusivamente con los shows en vivo, que por supuesto es algo para los que conocemos el sector obvio, pero entender qué podemos hacer con el streaming, con las estrategias de comunicación, de prensa, con la planificación. Perdón, como verán, me encanta hablar, así que le voy a decir a Lorenzo. Está muy bien, es importante poder tocar eso porque realmente lo que dices, Ezequiel, es un tema vital dentro de la reactivación. Creo que de eso nos dimos cuenta, que no podemos solamente, aunque es algo inherente al performance, no podemos quedarnos solo porque en algún segundo momento histórico nos puede pasar lo mismo y tenemos que estar preparados desde la industria de la música para que nuestros artistas puedan tener esa posibilidad, puedan tener esa capacidad y que no nos dé tan duro como nos dio. Podamos afrontarlo de mejor manera. Laurens, ¿cómo está ese tema? ¿Cuáles son esos ejercicios de reactivación en Costa Rica? ¿Hacia dónde ven que pueda apuntar? Ok, mira, nosotros acá hemos estado desarrollando diferentes iniciativas. Hay algo muy curioso y aquí con el permiso de ustedes, sí me gustaría como aclarar precisamente por esta pregunta en particular que tengo puesto dos sombreros en realidad, porque estoy con la parte de gestión, estoy con la parte de institucional como funcionario de la Municipalidad de San José, pero soy artista también, soy músico y soy DJ. Entonces, por un lado, la parte de definitivamente con respecto a la parte institucional, y bueno, como ambas, en realidad, creo que lo más preocupante, no, por supuesto, el tema de la pandemia, pero ya desde antes el gran problema que nosotros tenemos en Costa Rica es que no tenemos una industria de música. O sea, nosotros vamos construyendo al día a día, salen por ahí artistas, salen bandas nuevas, hay otras que se mantienen a lo largo de muchos años y ahí han estado, pero para nadie es un secreto que Costa Rica realmente ha estado muy limitado en muchos aspectos y tiene mucho que ver, y por eso me encanta también el foro y el tema en particular, porque a nosotros nos surge crear audiencias, generar públicos, empezar a llegarle a la gente desde pequeñitos, ¿verdad? Para que se enamoren de la música y sobre todo lo autóctono, ¿verdad? Que si bien es cierto, y eso es algo que yo siempre he defendido, y es el hecho de no apoyar lo nacional solamente por ser nacional, sino que tiene que ser lógicamente un producto bueno. Pero como siempre lo he dicho, yo acá en Costa Rica también tengo
una academia de DJs y siempre les digo a mis estudiantes, yo creo que a nadie le importa que YouTube sean de Irlanda. O sea, igual vamos a escuchar YouTube indistintamente de donde sea y van a ser buenos en Irlanda, en China, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea. No nos debería importar tanto la nacionalidad. Sin embargo, nosotros podemos crear un producto atractivo que sea lo suficientemente bueno para poder consumirlo y nos sintamos orgullosos de apoyarlo, porque, por ejemplo, ahorita está pasando hace unas pocas semanas que se liberaron las entradas para un concierto de Coldplay aquí en Costa Rica en marzo del próximo año y se fueron como pan caliente en cuestión de minutos, ¿verdad? Pero las entradas las están comprando incluso gente que probablemente ni siquiera han escuchado Coldplay en toda su vida, simplemente están consumiendo y esto está bien. O sea, yo estoy súper contento con el productor porque tuvo que hacer 2 conciertos, en lugar de uno, ahora hay 2 conciertos de Coldplay acá, y eso me parece maravilloso porque detrás hay un montón de personas trabajando y hay toda una reactivación económica, por supuesto, de nuestro sector, pero qué bien nos haría sentir que realmente esta desesperación por el consumo de la música en nuestro país se diera por artistas locales también. Tenemos de una venta loca de entradas por una banda europea que nadie le quita ni le resta méritos, pero qué bueno sentir, o qué bueno sería también sentir ese paternalismo, ese amor hacia el arte, hacia la música, por los nuestros también, que también lo están necesitando, ¿verdad? Y que tenemos entradas a eventos, ya sean virtuales o lo poco presencial que se está haciendo también, donde nos quedamos cortos, ¿verdad? Y bueno, la reactivación acá se está dando de una manera muy paulatina. Ahorita el gobierno ha decidido que los establecimientos comerciales tomen la decisión de si trabajan o no con todo el esquema de la vacunación. Si lo hacen con todo el esquema de vacunación, entonces el aforo está al 100%, que entiendo que ahora a partir de diciembre, y si dejan entrar a cualquier persona, lo hacen al 50%. Entonces lo dejaron a la libre, más o menos. O sea, como que el dueño del establecimiento tome la decisión, y creo que de alguna manera igual esto viene a fortalecer pues el hecho de que se sigan dando actividades presenciales. Honestamente, la virtualidad creo que llegó, por lo menos así lo he sentido yo, como esto ya es un criterio totalmente personal, así lo he sentido yo. Creo que la virtualidad llegó sobre todo como para el tema más de formación, y eso creo que es como yo lo he aprovechado personalmente, y es el espectáculo. Se han vendido algunos muy bien, a nivel virtual ha habido gente que ha hecho cosas muy creativas, sobre todo en artes escénicas, en teatro, espectáculos lindísimos que se han valido incluso hasta del mismo formato virtual para crear cosas muy creativas. Sin embargo, a nivel de música, yo sí he sentido que nos hemos quedado bastante cortos con ese tema, y la idea es que creo que, bueno, ahora ya que paulatinamente vamos volviendo a la normalidad, hemos querido, más bien muchos, hemos aprovechado este impasse, este receso obligado para también replantearnos muchísimas cosas y también hacer músculo, articularnos entre nosotros, y han habido muchas iniciativas que han surgido de nosotros mismos como municipio y también, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, que, bueno, ahorita les quiero mostrar este foro que hubo hace poco con la UNESCO también, no sé si pueden verlo por ahí, Música Fast Forward, que estuvo bastante interesante, la verdad. Ahí estuvimos involucrados, sobre todo, pues, muchas de las personas que estamos ahorita en este momento trabajando fuertemente con todo lo que es el tema de la reactivación a nivel de música y la industria de la música en Costa Rica, y llegamos a conclusiones muy interesantes. De hecho, ahora, si da la posibilidad, me gustaría tal vez compartirles algunas de esas conclusiones, y creo que es muy interesante este tema de poder seguir amarrando la industria para sostenernos y seguir creciendo. Y creo que lo que nos hace falta a la mayoría, por no decir que a casi todos aquí, por lo menos en Costa Rica, no sé cómo estará el tema en el resto de los países de Latinoamérica,
pero nos cuesta mucho pensar en la colectividad. Siempre estamos pensando en cómo puedo surgir yo y en el sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces creo que eso nos ha afectado muchísimo y creo que como parte de una efectiva reactivación de la industria o el sector en realidad, en el caso de nosotros, es pensar en que lo que hago yo bien para los demás me va a hacer bien también para mí. Entonces, creo que en ese sentido, en el momento en que podamos interiorizar y aplicar y desarrollar iniciativas pensando en esa colectividad, es que podamos llegar a un buen puerto, porque si no, realmente va a ser más difícil, va a ser más complicado, haciendo eventitos por ahí aislados, incluso las mismas organizaciones, las asociaciones también están haciendo cosas que los demás ni siquiera se enteran. Costa Rica es un país diminuto, o sea, somos un barrio, somos una finquita pequeña con 5,000 habitantes, donde el sector cultural realmente es mínimo, o sea, no es mínimo, hay mucha gente haciendo cultura y arte, pero sí creo que es muy fácil podernos articular y no lo estamos logrando. Entonces creo que con iniciativas como esta podemos también de alguna manera articularnos y seguir creando cosas, seguir creando muchas iniciativas a favor de nuestro sector. Entonces sí me parece que, o sea, estoy muy positivo, estoy realmente considerando que esto nos ha servido para replantear muchísimas ideas y para sacudirnos, ¿verdad? Y darnos cuenta de nuestra realidad, que como en muchos casos la pandemia vino a eso, a arrojarnos así en la cara la realidad en la que estamos, y sobre todo aquí en Costa Rica, pues nos ha afectado bastante y hemos tratado de salir adelante, sobre todo, y aquí hablo como institución, como municipalidad, de mantener, como les digo, estas puertas abiertas y tratar incluso con el mismo sector de ver de qué manera podemos salir adelante, porque cometemos muchos errores nosotros como funcionarios públicos, y esto hablo en general, no solamente en la parte de cultura. Creemos y creamos ideas o pensamos en posibles soluciones para X, Y o Z problema, y resulta que no era ni eso lo que quería la gente, ni era esa la medicina que teníamos que aplicar para ese cáncer o para ese problema que teníamos. Entonces, se nos ocurren cosas que no sirven, se nos ocurren, no hay un planeamiento adecuado, y todo eso creo que de alguna manera también nos ha reflejado con toda esta realidad muchos errores. Entonces, creo que este acercamiento que estamos logrando ahorita como municipalidad, de escuchar a los artistas, de escuchar también lo que está demandando la gente, porque ¿de qué nos sirve a nosotros inyectar un montón de recursos en actividades virtuales si tenemos a 10, 5, 4 personas viendo las transmisiones? Y bueno, puede ser que lo vean después y todo bien, pero creo que el impacto pues es muy bajo. Entonces, ahorita hemos llegado a muchas conclusiones, nos estamos acercando más a las comunidades. Justamente en este momento estamos haciendo una producción hermosísima, audiovisual, pero estamos captando los momentos específicos de los artistas tomando la ciudad. Entonces, estamos haciendo, como les dije ahora, estas grabaciones en espacios patrimoniales, en la calle, en sitios urbanos, grafiteando a los artistas en su hábitat, y después los vamos a mostrar para decirle a la gente, aquí seguimos y estamos en la calle, y la ciudad nos pertenece, y eso es lo que nosotros queremos sobre todo reflejar con estos contenidos. Entonces, pues honestamente yo creo que poco a poco esto va a tener que ir mejorando, y sobre todo aquí en el país creo que es un asunto de articulación, no solamente a nivel de artistas, sino a nivel de medios, a nivel de prensa. Tenemos que seguir mostrando a la gente, evidenciando lo que estamos haciendo, y de qué manera se puede también el público y el artista acercar a nosotros para percibir y vivir todo esto que está pasando, ¿verdad? Y podamos seguir construyendo. Lawrence, ahí tocas un par de puntos que nosotros también desde aquí consideramos dentro de la reactivación, y un poco lo que hablaba Ezequiel. Y también desde el año pasado implementamos
acciones virtuales para el fortalecimiento, para la formación, para la creación. Los recursos de los festivales que no pudieron realizarse de manera física, pues se tornaron a proyectos que promovían el trabajo en red, que promovían la creación colectiva, que promovían la creación individual, que estaban formando sobre fortalecimiento en diferentes aspectos de las cadenas de valor de la industria, tratando de impactar el ecosistema, no solamente en la creación, sino poder irrigar un poco esos recursos y ese fortalecimiento, poner en contacto a través de esto que está sucediendo, que yo digo, la virtualidad nos permitió también poder generar unos espacios de diálogo y unos encuentros que de otra manera hubiera sido un poco más difícil hacerlos, así que tratamos de generar también plataformas para el encuentro con internacionales y nos concentramos en Latinoamérica porque creemos que nosotros también tenemos que articularnos, que hay demasiada información, que hay demasiada experiencia, que hay una cantidad enorme de conocimiento que podemos compartir y nos centramos precisamente en que esa articulación y ese trabajo, esa transmisión de conocimiento fuera con agentes latinoamericanos. Tuvimos la oportunidad de trabajar con agentes de Argentina, que a propósito desde el ministerio pues hemos tenido algunas relaciones hace algunos años, antes con Martín Mena, de 432 hercios, reconocemos un montón la guía REC y todo lo que en algún momento nos pudo ayudar como un material documental, que no sé si la conoces, Laurence, un documento maravilloso que desde Argentina nos llegó hace años y que es una guía para agrupaciones y agentes emergentes en el sector de la música, y tornamos precisamente todo ese enfoque a esto que va a suceder ahora. Pensamos que fueron 2 años donde hicimos una pausa, donde pudimos mirarnos hacia adentro, trabajar en creación, revisar estrategias, revisar posibilidades, abordar temas que nos tenían un poco también como que necesitaban un poco de interés, como el tema de las asesorías legales. Nosotros manejamos aquí algunos proyectos y uno de ellos se llamó Reto que estaba pensado como la reactivación desde el emprendimiento para la transformación de las oportunidades de negocio en la música, un poco largo y lo reducimos, y ahí abordamos precisamente diferentes aspectos. Uno por ejemplo, de formación, este tipo de encuentros, transmisión de conocimiento, y tuvimos cerca de 120 agentes entre nacionales e internacionales hablando sobre diferentes temas de la música, sobre cómo encontrar estrategias, sobre qué venía pasando, sobre sus experiencias, sus casos de éxito. Abordamos una segunda línea enfocada en la creación y el fortalecimiento de agrupaciones pensadas en la internacionalización y en la participación en mercados de música que en esos momentos se dieron de manera virtual, así que los fortalecimos, tratamos de generarles unas herramientas a través de unos portafolios interactivos y abrimos esos canales para que pudieran participar en esos mercados de música y encontraran en principio ese canal de comunicación y ese relacionamiento que va abriendo un camino hacia lo que es la circulación posterior, bien sea digital, virtual, como nos estaba sucediendo, o ya de una manera presencial y física como se va a empezar a dar. Y por último, unas incubadoras, donde pudimos poner unos recursos, seleccionar unas iniciativas, como agremiaciones, como fundaciones, sellos, agencias de booking, poder generarles unos recursos, pero a su vez también encuentros personalizados con profesionales del sector en diferentes temas, finanzas, derechos de autor, estrategias de comunicación y visibilización, diferentes temas que fueran de su interés y para el fortalecimiento de los proyectos. Y creemos que ese fue como nuestra apuesta a la reactivación con esto que viene en este momento, que en este momento ya se empiezan a dar estas plataformas físicas donde podemos poner en marcha todo esto que de alguna manera enfocamos como esfuerzos durante la pandemia. Ahora viene una apuesta fuerte sobre la circulación, viene una apuesta fuerte con la apertura a través de los festivales al parque, que los festivales son nuestra principal plataforma de circulación y como hablábamos, como lo decían ustedes un poco ahora, pues también es una plataforma para poder mostrar eso que sucede con un producto creativo local, con una iniciativa innovadora que no pertenece precisamente al mainstream, que son esas iniciativas que necesitan de nuestro apoyo, que no hacen parte de las grandes cadenas, pero que también van acompañadas de unos headliners que llaman la atención de los públicos y que permiten que esos públicos lleguen y puedan consumir lo que ellos están buscando, pero que se encuentren con una oferta también musical que es realmente interesante. Hacia allá, hacia esa formación de públicos, Laurence ya nos hablaba
de poder acercar a través de los festivales la música a públicos más jóvenes. ¿Cómo se está abordando en Argentina, Ezequiel? ¿Cómo están abordando un poco el tema de encontrar esos nuevos públicos, de acercar esos públicos a una oferta que no corresponde precisamente? Y voy a tocar algunos géneros que me imagino son un poco más comerciales en Argentina. No sé si la cumbia es un género más comercial, si el rock ya está un poco establecido y tiene un público ganado desde hace décadas. Pero ¿cómo acercar el público a una nueva oferta musical, a algo que esté pasando un poco más experimental, innovador, creador, que eso que se puede dar desde nuestro sector? Generalmente, claro está, se da también desde el rock y desde otro tipo de iniciativas, pero ¿cómo acercarlos a esa nueva oferta artística? Bien, en la Ciudad de Buenos Aires particularmente, que es donde mayor, digamos, palabra autorizada tengo, porque por ahí para hablar de toda la Argentina es bastante grande. Pero particularmente en la Ciudad de Buenos Aires hay varias estrategias. Ustedes hablaban mucho de festivales, yo no me concentré tanto en eso, pero la realidad es que la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos festivales, algunos dedicados a industrias culturales como el cine. El Bafisi es un festival internacional que tiene más de 20 años, donde por supuesto no solamente promueve la industria, sino que además es una clara estrategia de formación de públicos, mostrando nuevos talentos, promoviendo nuevos formatos innovadores, distintas posibilidades, también incluso en lo que tiene que ver con los estilos, los gustos y las preferencias del público, pero acercando también, digamos, todo lo que no necesariamente es mainstream para justamente trabajar en lo que tiene que ver con formación de audiencias. Distintos festivales como el Festival de Jazz, el Festival de Tango, Sonido Inminente, que es un festival que organizamos desde la Dirección General de Música, que de hecho tenemos fecha mañana y pasado en el Anfiteatro del Parque Centenario. Es un festival que organizamos con el equipo de estudio urbano, que depende de la dirección. Particularmente este año trabajamos con 10 bandas seleccionadas en un proyecto de UNESCO. Aplicamos un proyecto de UNESCO en el año pasado, el 2020, y de más de 500 proyectos quedaron 8 seleccionados. El primero en Latinoamérica fue se llama, bueno, como el festival, ¿no? Sonido Inminente. Trabajamos con 10 bandas de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, pero además también de barrios populares, que trabajan en distintos géneros musicales, desde cumbia, trap, jazz. La Ciudad de Buenos Aires en ese sentido es bastante rica, como decimos acá, hay mucha carne en el asador, o tiene mucha carne, como decimos acá. No solamente la cumbia, por supuesto, la cumbia, el jazz, el trap, el rock, el pop, el K-pop también, el tango, por supuesto. La realidad es que el folclore, el chamamé, digamos, sería muy injusto de mi parte focalizarme solamente en un estilo musical o en un género musical. Pues trabajamos en distintos focos, digamos. Tenemos también el Ministerio de Cultura de la Feria de Mataderos, que es un espacio donde circula la música tradicional del país, pero bueno, es un gran escenario federal. No depende de esta dirección, depende de la Dirección de Promoción Cultural, pero es un gran escenario. Pasan por cada fecha, que son 45 fechas al año, pasan entre 7.000 y 10.000 personas. Es un espacio bastante destacado en la Ciudad de Buenos Aires, más al sur de la ciudad, digamos. Pero tenemos Festival de Jazz, Festival de Tango. De hecho, el Día del Tango es el 11 de diciembre, en el cual, además, bueno, en la dirección tenemos muchísimos programas que no quise contar, pues son por ahí más pequeños, pero tenemos el certamen Hugo del Carril, que promueve nuevos talentos en la industria del tango. Bueno, estuvo discontinuado, por supuesto, por pandemia, pero los ganadores del último certamen se presentan el sábado 11 en el Anfiteatro del Parque Centenario, y van a tener el privilegio y el beneficio de tocar con la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. La Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires tiene ganados varios premios internacionales, entre ellos tiene un Grammy Latino, así que en el 2015, si no me equivoco, digamos, es un organismo estable con muchísima calidad. Creo que el trabajo de formación de audiencias es muy complejo. Creo que no hay una única estrategia que lo pueda abordar. Por supuesto, la estrategia más obvia y más común tiene que ver por ahí con el fomento a la actividad a través de distintos festivales públicos que promueven distintos géneros, distintos talentos, nuevos talentos. Tenemos el Festival Ciudad Emergente. Bueno, la realidad es que hay muchísimos. Tenemos un programa muy interesante que es el Pase Cultural. Es un programa que lanzamos en el año 2018. Es un programa que promueve el acceso y el consumo
a bienes y servicios culturales por parte de jóvenes de 14 a 18 años, si no me equivoco. No me quiero estar equivocando, pero es entre 14 y 18 años, 15 y 18 años. Básicamente lo que nosotros les ofrecemos es una tarjeta con beneficios que tienen que ver con descuentos en distintos espacios culturales, venues para que vean shows en vivo, en librerías, etcétera, 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 digamos, en distintos espacios culturales que se puede consumir un objeto cultural, pero además les inyectamos un beneficio económico que les permite consumir en estos distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, insisto, bienes y servicios culturales. Por supuesto que no es una estrategia directa de formación, pero indirectamente, por supuesto, al trabajar en distintos sectores y promover en la juventud. Pero tal vez una directa de consumo. Exactamente, justamente eso es a lo que iba, es una estrategia directa de consumo. Por supuesto, durante la pandemia fue complejo porque, bueno, supongo que era lo que vimos todos, no estábamos con la habilitación para circular tan libremente. Permiso, Pero el Pase Cultural es un gran programa que promueve justamente el consumo y también es una, digo, retomando el tema y continuando, ¿no? Tiene que ver con formación, pero también tiene que ver con reactivación del sector cultural. Y sobre todo en un público tan importante como el público joven, digamos, los distintos festivales tienen muchísimos años en la ciudad, hay distintos programas y estrategias de formación de audiencia, pero la realidad es que el público joven muchas veces no es atendido más allá del entretenimiento o el festival, el juego, la convocatoria, el concurso. Y nos pareció interesante, hay distintos programas en el mundo, está Jobo, creo que es en Madrid, hay otro programa en Montevideo, bueno, no me acuerdo todos los nombres, pero digamos, es una tendencia hace ya bastantes años. Francia, a los 6-7 meses que lanzamos el Pase Cultural, lanzó su propio Pase Cultural también. Digamos, es una estrategia que tiene que ver no solamente con consumo, que es lo obvio que uno reconoce, digo, bueno, se promueve el consumo de industrias culturales y creativas, pero también tiene que ver con la formación, porque hay distintas estrategias para promover nuevos formatos, las artes escénicas en particular, o determinado género musical, o tal festival que trabaja en tal género. Entonces, en distintos momentos del año, obviamente se priorizan o se promueven distintas actividades. Pero bueno, eso, no quiero seguir hablando para darle paso a Lorenz. Lorenz, ¿cómo ves este tema? Están muy hilados. Si bien tratamos de abordar un poco lo que es reactivación, lo que es formación de públicos y consumo, son tres temas que van de la mano. Obviamente, frente a una reactivación, va a haber una formación de públicos y ahí mismo estamos generando también un consumo de música. ¿Cómo está pensado eso? ¿Cómo está pensado ese consumo? ¿Cómo lo estás viendo desde San José? Si bien nos dices que de pronto puede ser un sector pequeño, como tú lo puedes percibir, pero que seguramente tiene también unos adeptos, hay un contenido artístico importante. ¿Cómo se da esa relación, formación de públicos y sobre todo consumo con el sector de la industria musical ahí en San José de Costa Rica? Estamos trabajando en la actualización de la política cultural de la ciudad de San José y creo que justo en este momento tenemos que ya salir con la actualización. Entonces, definitivamente todo este tema, esta coyuntura en la que estamos ahorita en este momento con el tema de la pandemia, viene a amarrar muchísimas cosas de las cuales tenemos que atender de forma inmediata y obedecer sobre todo a la condición actual en la que estamos. Entonces, ya tenemos identificado el cáncer de alguna manera. Creo que ya nosotros en Costa Rica por lo menos sabemos a dónde es que nos duele, sabemos dónde es que tenemos que atacar. Entonces, estamos justo en el umbral en el que ya estamos con el cáncer identificado y ahora tenemos que salir a buscar la medicina, tenemos que salir a buscar las curitas y sanar eso y tapar esas heridas y empezar a trabajar sobre una industria que busque sobre todo la formalización, el profesionalismo, digamos, que nos está haciendo falta en este momento, sobre todo en el sector de la música y ese ordenamiento que debe de existir. Creo que es de lo primero que tenemos que atacar. En Costa Rica ahorita actualmente
del consumo total de la música, únicamente el 5% es de música nacional. Entonces, eso duele muchísimo, eso hiere, ¿verdad? Eso lógicamente pone todas las alarmas, ¿verdad? A funcionar, y creo que por ahí, ya con ese dato, sabemos bien cómo está la situación y sabemos cómo empezar a, tal vez incluso a través de esta gran herramienta o este generador, tal vez de la política cultural, de esta actualización, creo que es el que nos va a ir trazando un poco la ruta hacia ese nuevo camino. Porque, y nosotros de hecho también como institución, tenemos que ver de qué manera no solamente inyectamos dinero para que el artista, lógicamente el artista y las bandas y los músicos tienen que subsistir, tienen que comer, sino que también nosotros tenemos que inyectar dinero en que ese mismo artista pueda ofrecer su espectáculo, pero que también nos deje algo más, que ojalá que también el artista nos pueda ofrecer un foro, un conversatorio, nos pueda también decir cómo fue que ha logrado a través de su trayectoria y decirle a los demás cómo fue que logró lo que ha conseguido hasta ahora. Entonces, de alguna manera, parte de las iniciativas que estamos haciendo es que también los artistas se puedan acercar a su público, no solamente a interpretar o a ejecutar o a presentar su trabajo artístico, sino también que nos digan cómo están logrando, cómo lograron esto mismo que estamos haciendo en este momento, comunicar cómo están subsistiendo, cómo antes de la pandemia también lograron muchas cosas de las que han logrado hasta ahora, cómo decidieron seguir su sueño de ser músico o artista a pesar de tantas adversidades que se puedan presentar en el camino, empezando desde casa. Y creo que esa formación que nos hace falta no solamente debe venir por parte de los mismos artistas, sino también de las instituciones y de la gente que estamos nosotros ahí tratando de hacer que esto se sostenga y tenga una buena ruta. Y definitivamente algo de lo que está muy mal hecho también acá es el tema de la distribución y el mercadeo de los mismos artistas. No hay, como les mencionaba al principio, no hay una industria. Entonces, el mismo artista aquí en el país tiene que ser diseñador gráfico, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de estadísticas en redes sociales, tiene que saber cuándo es bueno y cuándo no hacer una pauta en redes sociales. El mismo artista tiene que hacer gestión con las salas o con los venues. Tiene que ser un todólogo, porque si no, o sea, ni siquiera le va a alcanzar la plata para pagarle a alguien que le haga eso, y ni siquiera hay managers. Sí hay managers, pero el tema es que todo ha estado muy reducido y las bandas que están empezando, sobre todo, no tienen a quién acudir. Cuesta mucho, hay que tener ya un público y sobre todo el manager lógicamente tiene que saber que el trabajo que va a empezar a desarrollar va a ser exitoso y le va a generar dinero. Si no, cuesta mucho también con los medios que te programen una canción, o si realmente si tenés 100 o 500 seguidores tal vez en redes sociales, no los van a ver como atractivos. Ahora es más fácil hacerse famoso en TikTok con un baile que con una canción en radio, con una canción no sé, en algún otro medio o haciendo conciertos. Entonces, pero no digo que estoy en contra de eso, más bien es ver de qué manera podemos articular o aprovechar que la gente está en TikTok, que la gente está en Instagram, para ver de qué manera también nos empezamos a meter ahí. Entonces yo creo que estoy hablando de todo un poco, pero específicamente con el tema de la proyección a nivel musical, sí me parece importantísimo que ya una vez que tengamos evaluado a dónde es que nos duele nosotros como instituciones y también como artistas, sepamos a dónde encaminarnos y a dónde, digamos, dirigirnos con este tema primero de la profesionalización, digamos, del sector, sobre todo trabajar fuertemente con la parte de mejorar ese consumo de música y subir ese 5%, saber distribuir y mercadear al artista también, y que se empiezan a generar
Ojalá gente que realmente esté identificada con el tema de darle valor a la industria de la música en el país para que entre todos podamos hacer crecer esa divulgación de nuestra música. Empezar a trabajar con la gente joven, sobre todo los que están empezando a consumir música, porque los públicos, por lo menos aquí en Costa Rica, no están acostumbrados a recibir nueva música. Normalmente la gente está yendo a los lugares a consumir música donde la masa está yendo. Entonces, hay que empezar a acostumbrar al público también a escuchar cosas nuevas. Yo y ahorita me quito el sombrero de institución y me pongo el de artista, hay un DJ que se llama John Didwick, que el mae, el chico en algún momento le preguntaron que cuál es el mejor DJ, si el DJ que pone la música que le gusta a él o el DJ que pone la música que le gusta al público. Y él contestó que el mejor DJ es el que pone la música que la gente no sabía que le gustaba. Entonces, el que llega y puede poner una canción para un público y el público dice, ¿qué carajos es esto? Esto me gusta, esto está sonando bien, quiero averiguar más de esto, este DJ me está educando. Y así creo que podría también aplicarse a no solamente a la música, sino también a otras manifestaciones artísticas. Luego, creo que hace falta también generar una cadena más sólida, encadenamientos más sólidos a nivel de roles administrativos que se puedan encadenar en todo este proceso de industria. Creo que nos hace falta mucho también por trabajar en esa área. La maquinaria de la industria musical aparentemente no le interesa la innovación, quieren ir por el lado fácil, quieren irse a donde está la gente, a donde está la masa, quieren dirigirse a donde ya es más fácil y nos cuesta asumir retos para crear estas nuevas audiencias. Entonces, creo que he hablado más del problema que de la solución, pero sin embargo, con esto identificado, creo que podemos tener un panorama más claro de hacia dónde vamos y lamentablemente debo decir que esta es la situación o la posición en la que estamos y me alegra personalmente también formar parte de este tipo de iniciativas como la que estamos participando hoy día, porque nos nutre no solamente de información, sino también nos hace valorar lo que tenemos ahorita, por dónde vamos y tener un panorama más claro. Laura, tú tocas un par de temas ahí que yo quisiera abordar y a todos. Estamos aquí generando un sancocho colombiano, que es un plato típico, que es una sopa con muchas cosas, pero que al final eso sabe deliciosísimo, es súper potente y creo que lo mismo un poco de lo que estamos hablando aquí, viéndonos como por varios aspectos. Lo primero que quisiera ver es ese concepto que tienes de ese espectador que escucha algo y dice, me está educando esto, quiero saber más y quiero buscar de qué se trata. Creo que es ese público al que queremos llegar, ¿no? Ese público con un sentido crítico, pero para poder llegar a que ese público con un sentido crítico se dé, hay que trabajar muchísimos escalones antes. Y en algún momento lo estamos hablando sobre si la formación musical que nosotros recibimos desde diferentes etapas de la vida, hay que de alguna manera involucrarla en los procesos que tenemos casi todos, y es en el sistema educativo. Es que, pero no como la clase de música a la que vamos y pasamos por ahí y nos obligan un poco a tocar con flauta dulce un par de canciones o cantar dos cositas y chao. Es de pronto cómo entender la música desde la apropiación y poder tener un relacionamiento diferente, poder entenderla, poder sentirla, poder desarrollar un gusto por investigarla para poder llegar a eso que tú estás diciendo y que pueda suceder más adelante, porque creo que es importante que ese público llegue a ese punto, por un lado. Por otro lado, es totalmente de acuerdo con que esos casos de éxito y esas experiencias que desarrollan los artistas para alcanzar unos objetivos tiene que replicarse. Nosotros lo hemos hecho en Bogotá y desde el programa distrital de estímulos, desde las becas que nosotros lanzamos desde la gerencia de música, lo que pedimos es que se realice siempre al final una socialización. Y es que el artista que gana hace una gira nacional, una gira internacional, que hace una investigación musical, una residencia en creación, que recibe un dinero para irse a estar 1 o 2 meses con un artista con el que desarrollan mucho en su aspecto creativo, y diferentes enfoques de los estímulos que tenemos, pedimos que se realicen socializaciones
pero seguimos con un reto y es ese reto de poder hacer que ese contenido sea realmente interesante y atractivo para los demás. Porque nos sucede que se realizan esas socializaciones, pero de pronto no asiste el número de personas que nosotros pensamos y decimos, hey, aquí hay un material supremamente importante. Y entonces lo que hemos tratado un poco es de vincular esos aspectos o esos casos de éxito en plataformas como estas. Entonces ponerlo lo mismo, ¿no? Como un poco la programación de un festival, ¿no? Ponerlos al lado de alguien que de pronto llame un poco la atención, que puedan charlar de un tema en común y que desde ahí pueda salir toda esa experiencia y todo ese material. Y seguimos como tratando de trabajar precisamente en que esa socialización sea efectiva realmente y que no sea, como decimos aquí en Colombia, coloquialmente un saludo a la bandera, que solamente sea como, sí, se hizo y cumplimos y ya. Y lo otro sobre lo que decía hace un momento Ezequiel, que sobre el tema de festivales, Ezequiel, no solamente sobre festivales, yo creo que ustedes lo hacen también con el trabajo en el sector, en los espacios públicos, y nosotros, se me pasó mencionarlo, es una de las apuestas y creo que es tal vez la más importante porque el aspecto de la descentralización en una ciudad como Bogotá es realmente importante. Bogotá es una ciudad que es muy grande, que tiene una extensión muy grande y que la idea es poder llevar esa oferta artística a aquellos rincones que tienen otro tipo de problemáticas. Cuando hablamos de los festivales también pueden presentar una manera de centralización de la oferta, porque se centran en unos momentos del año, en unos lugares que si bien son unos parques al aire libre con acceso totalmente gratuito, pues también es una manera de que se pueda centralizar cómo mover y cómo llevar esa oferta artística. Es una de las apuestas que nosotros tenemos también dentro de esa reactivación, no solamente desde nuestras iniciativas. Ahorita estamos desarrollando algo que me parece muy lindo, que son unos pequeños conciertos en librerías. Entonces tenemos unos artistas en formatos reducidos para un público de 40 personas, solamente un aforo de 40 personas, en espacios no convencionales, espacios que para nosotros no han sido, por lo menos desde la gerencia de música, espacios que hemos sido los habituales para desarrollar esta programación. Y estamos también, no solamente nosotros moviéndonos, sino permitiendo que sean los agentes y las localidades quienes decidan por dónde moverse. Y eso retomamos una beca de circulación para el año entrante que va a permitir que los agentes y las agrupaciones y las iniciativas reciban un estímulo económico para poder desarrollar de manera autogestionada sus giras dentro de la ciudad, en diferentes localidades de la ciudad y con énfasis en aquellas localidades que no tienen una concentración creativa, que no tienen una concentración de programación artística, sino aquellas localidades donde realmente es necesario que llegue esta programación, moverlo hacia allá. Y lo mismo a la inversa, tratando de que sean los escenarios de música en vivo quienes reciban un estímulo para poder crear esa programación. Pero aquellos escenarios de música en vivo, aquellos venues, aquellos bares que están en esas localidades donde generalmente no se da de manera frecuente esa programación. Tratar de incentivarla de esa manera. Y si bien es una iniciativa que se da desde aquí, es realmente claro que hay que involucrar diferentes eslabones de la cadena y diferentes agentes del ecosistema para que esto se dé de manera sostenible, para que de alguna manera esto sea como un capital semilla, una semilla que pueda germinar y dar unos frutos en unos años y que permita que haya unos corredores y una escena muchísima más rica y que eso permita también que los agentes y que los artistas tengan un poco más de posibilidades y más de, digamos, como de opciones de circulación y de poder mostrar toda su propuesta creativa. A mí me parece muy interesante lo que pasa y yo te voy a decir, esta plataforma que se llama Estudio Urbano, porque además de poder permitir dónde circular, creo que hay que permitir cómo crear y permitir como esas condiciones óptimas. Yo quisiera, Ezequiel, que nos hablaras un poco de eso, porque a mí realmente me intrigó mucho el tema de la plataforma Estudio Urbano y cómo desarrollan este estudio de grabación y toda esta alternativa también, porque creo que está también amarrada, si no estoy mal, un poco con otro programa, creo que lo mencionabas, con algún festival, que desde ahí también se estaba gestando iniciativas para circulación. Exactamente. Estudio Urbano yo lo cuento como, es un programa, pero yo lo cuento como una plataforma física y digital porque tiene todo un anclaje, por supuesto, que tiene que ver con cuestiones más intangibles, que por ahí son profesionalización, desarrollo, festivales y distintas otras iniciativas que tienen que ver con el vínculo con el sector de la música, el impulso del sector de la música, pero también es una plataforma física, porque como contaba, tiene un espacio físico que son de planta baja más 2 pisos, son 3 pisos,
donde suceden capacitaciones, clínicas, talleres, cursos de formación en DJ, bueno, un montón de habilidades, fotografía para shows en vivo, management, planificación, etcétera, etcétera. Además tenemos una sala de grabación que, bueno, tenemos la planificación de mejorarla, por supuesto, pero tenemos una sala de grabación que es un estudio de grabación gratuita en la Ciudad de Buenos Aires, para artistas. Todos los años pasan más de, bueno, salvo el último año, por supuesto, más de 200 artistas por el estudio de grabación, casi 300 te diría, dependiendo del año y dependiendo de las distintas convocatorias, y graban sus singles de manera gratuita en este estudio. ¿Ibas a hacer una pregunta? No. Ah, no, pensé que ibas a hacer una pregunta. Estudio Urbano es la plataforma que tiene el Ministerio de Cultura de Desarrollo y Vinculación con la Industria de la Música. Insisto, es un programa que tiene casi 15 años, el que viene tiene su festejo en el marco de por supuesto, vamos a hacer una semana de la música con distintas activaciones, pero por supuesto además la celebración de los 15 años con el Festival Sonido Inminente, que va a trabajar no solamente como este año en lo que tiene que ver con los shows en vivo y con mostrar el trabajo de todo un año de las bandas, sino además en generar un espacio para el sector de la música que promueva el intercambio, el pitcheo, el mentoreo, estas clínicas en vivo, el debate, un poco esto que está pasando hoy también. Esperamos que de manera presencial, por supuesto, ya para el año que viene. No sé si respondí la pregunta. Sí, total. Y es importante, querer saberlo porque nosotros intentamos en algún momento generar una iniciativa de este tipo. Para nosotros es importante poder no solamente incentivar el desarrollo creativo, sino poder generar esas condiciones que permitan que el desarrollo creativo se dé con calidad, como lo decía Laurens. También que es importante que los productos tengan calidad, que ese fomento vaya hacia allá, no solamente porque sí, sino también pensando en cómo desarrollarlo y cómo ser competitivos también, porque pues es obvio que estamos en un mercado en el que debe desarrollarse una sostenibilidad, debe desarrollarse un posicionamiento, y eso parte puntualmente también de la calidad de lo que estés haciendo y lo que estés comunicando. Y es clave, me parece a mí, poder presentar también esas alternativas con las condiciones que se requieren para que los artistas puedan hacerlo. Totalmente. Hay dos temas igual que me quedaron pendientes que tienen que ver un poco con lo que decía Lorenz y lo que hablabas vos. Uno tiene que ver con, hablamos en un momento y mencionamos lo que es por ahí innovación cultural, o Lorenz lo dijo más por el lado de las nuevas experiencias o la innovación en los shows. Creo que hay un concepto que es muy conocido, que es el de experiencia de usuario, que hay que empezar a traer al sector cultural y particularmente a lo que tiene que ver con los shows en vivos, a las artes escénicas, no solamente a la música, pero hoy nos convoca ese tema. Entender cómo la experiencia de usuario puede ser diferente, puede ser innovadora en lo que hace al show, en lo que hace a la comunicación, en lo que hace a qué pasa cuando termine el show. Estamos justamente trabajando en esto que tiene que ver con la experiencia del usuario, porque justamente es una estrategia de formación de audiencias bastante interesante. No pensar en las estrategias más tradicionales, como puede ser, naturalmente, programar, hacer festivales, utilizar todos los espacios oficiales. El Ministerio de Cultura tiene más de 120 edificios que son entre museos, centros culturales, venues, anfiteatros y demás en la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, nuestros dos ejes que atraviesan todo el Ministerio son acceso y descentralización de la cultura, porque Buenos Aires es una ciudad gigante, y por supuesto, como toda ciudad, tiene sus diferencias sociales y zonales o geográficas, digamos. Por supuesto, entre el norte y el sur hay diferencias, como puede ser en el este y el oeste en otra ciudad, digamos. Por eso estamos trabajando fuerte con estos dos ejes, pero me parece interesante, insisto, incorporar el concepto de experiencia de usuario o UX, que es, por supuesto, el mundo del diseño siempre trayéndonos, como hace ya varios años empezamos a incorporar a otras áreas de las industrias creativas, el design thinking. Bueno, empezar a traer lo que tiene que ver con experiencia del usuario para la experiencia cultural, para generar nuevas experiencias culturales. Eso por un lado. Por otro lado, en un momento se mencionó la plataforma TikTok, que por más que parezca pago, para mí es importante hablar de TikTok en la industria de la música, sobre todo después del último año. Hay muchísimas plataformas más como Spotify, Amazon Music, etcétera, etcétera,
Pero el último año fue fundamental porque fue una plataforma que explotó, estalló. Es una plataforma que más descargas tiene, si no es que es la más descargada, creo que el último mes en Apple o en iTunes, digamos, en octubre creo que fue la plataforma que más se descargó en el mundo, superando a YouTube, que también es una plataforma de consumo cultural y consumo de la industria de la música bastante fuerte. Pero creo que tanto TikTok como YouTube, como a nivel estrategia de comunicación, están bastante subestimadas por muchísimos artistas. Y hay muchísimos artistas que han establecido su estrategia exclusivamente en el mundo digital y tienen muchas más ganancias, digamos, que artistas que hacen shows en vivo o que tienen un booker o que planifican una gira o que están en shows internacionales o en festivales internacionales. Por supuesto que no es una u otra. La industria de la música es variada y no aplica para todo el mundo lo mismo, pero sí es interesante entender que, digamos, así como pedimos que se reactive el sector de la música en vivo o los shows en vivo, también hay artistas que durante la pandemia han seguido consagrándose y han seguido monetizando y generando ingresos y han sabido posicionarse con eso. Me parece interesante como, bueno, empezar a pensar en este gran trabajo que es la planificación, que también al sector cultural muchas veces le cuesta planificar a corto, a mediano, a largo plazo. Pensar en una planificación a 4 años muchas veces es complejo, pero es necesario hacer ese ejercicio. Por supuesto que en el medio van a pasar cosas, pero más allá de eso, incorporar todos estos temas que fuimos viendo hoy, todo lo que tiene que ver con la estrategia legal, el management, el equipo, el armado del equipo del artista también es algo que muchas veces se subestima, es una pata fundamental, sobre todo en la industria de la música, donde sea una banda, sea un solista, digo, hay tour manager, puede haber un booker, un productor, una productora, un community, un personal manager, un business manager, un abogado, un stage manager, y podríamos seguir mencionando un montón de perfiles, digamos, que se van desdoblando incluso todos estos. Entonces el armado del equipo es súper importante. Muchas veces no se le da como decimos acá, la pelota que se le tiene que dar, o la bolilla que se le tiene que dar. Y de nuevo, lo que tiene que ver, y con esto ya vuelvo a hacer la palabra, pero hay un tema que no surgió hasta ahora y para mí me parece muy importante, que es lo que tiene que ver con las NFTs, el criptoarte. Porque si bien es un tema súper interesante que viene a hackear un poco la estrategia de comercialización y distribución, tanto de productos físicos como digitales, viene a otorgarle un beneficio extra a los artistas de poder seguir monetizando una vez que se vende, y viene a cortar distintos eslabones de la cadena de distribución, justamente, que es un beneficio para artistas. También creo que particularmente es una mentira que viene a democratizar, porque la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a una crypto wallet o una criptomoneda, y lejos de ser una herramienta que democratiza, es una herramienta que digamos, es para unos pocos. No es que esté mal, pero hay que pensar si vamos a trabajar en políticas públicas o si va a haber programas privados también que promuevan este tipo de iniciativas. Hay que pensar también cómo se incorpora a aquellos que quedan afuera, naturalmente por falta de acceso, que, bueno, naturalmente tanto vos, Mike, como Lorenz y yo que estamos acá, que somos funcionarios públicos, estamos todo el tiempo pensando en el acceso y por supuesto para nosotros es parte de nuestras funciones y lo tenemos incorporado, pero no muchas veces sucede. Y me parece súper interesante el concepto de NFTs. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con criptoarte. De hecho, vamos a lanzar un programa de formación y desarrollo para artistas en lo que tiene que ver con criptoarte. Pero eso no quita que hay que entender y repensar y pensar e imaginar cómo logramos que efectivamente, a mediano, quizás a largo plazo, sea una herramienta que efectivamente democratice. Ezequiel, yo aquí voy a plantear de pronto esta pregunta o este tema como para de pronto ir cerrando la conversación, más en la importancia. Pues yo ya estoy entendiendo que ustedes están planteando un proyecto o por lo menos unas acciones frente a ese tema que es de vital importancia. Aquí en Colombia es algo que es apenas nuevo, que es apenas que se está comentando, que se está percibiendo, que sabemos que está sucediendo, pero que todavía no está metido, digamos, en lo que es el desarrollo, el funcionamiento o los objetivos de pronto del ecosistema y la industria como lo conocemos aquí, como lo conocemos. Dos aspectos, y de acuerdo. Me parece que es algo muy importante, pero que en este momento puede estarse desarrollando en un nicho y que puede tener un alcance muy importante en unos años, pero que, como tú lo dices, y por estar en ese nicho puede ser un poco excluyente. Nosotros todavía tenemos que ir trabajando
en la manera de poder llegarle a comunidades y sectores sociales que en principio puedan recibir esa oferta dentro de unas maneras, dentro de unas formas o metodologías más tradicionales, como lo sigue siendo el performance, la música en vivo, trabajando un poquito en que los artistas entiendan todo este desarrollo digital con lo que ha sucedido con las plataformas digitales y como lo comentaba Laura, si tú lo decías también, cómo aprovechar tal vez algo que sucedió en un boom como TikTok, que tal vez no es de nuestro gusto estético, pero que presenta una oportunidad importantísima, pero que aún así, estando en este tema de hace ya 15 años, todavía no hay un acceso, no tenemos realmente en nuestra sociedad un acceso total a plataformas digitales, a conectividad desde Internet, o a poder pagar el acceso para poder estar en una plataforma. En ese sentido, todo este tema de las NFTs nos lleva nos lleva todavía a pensar en si es un poco más un nicho y en cómo poder visualizarlo y proyectarlo para desde nuestros sistemas como entidades públicas también poder demostrar que es algo importante y a lo que tenemos que apostarle. Todavía nosotros tenemos que empezar a pensar un poco en eso al interior de realmente es importante y le vamos a apostar hacia allá porque hacia allá va. Desde Costa Rica, ¿cómo lo ves, Lawrence? ¿Cómo están ustedes con ese relacionamiento? Buenos Aires está adelantado. Sí, Buenos Aires siempre va adelantado en todo. Sí, qué bueno. En realidad nosotros creo que lo que vino la pandemia a hacer fue acelerar todo el proceso. Y esto de los NFTs, yo creo que es un proceso acelerado de todo lo que va a venir pasando y ya está sucediendo, que si bien es cierto, en otras circunstancias pasó con el vinilo, después con el CD, que se fue, bueno, yo sigo coleccionando CDs y vinilos, pero ya por un asunto más de tenerlo ahí tangible, ¿verdad? Y de la experiencia de sentarme a sacar el librito y a seguir las letras y a sentarme con un café a escuchar música, pero soy un 0.0001% de la población que hace eso, afortunadamente, porque así sobran más discos y así los compro yo. Entonces, yo creo que este proceso acelerado de acostumbrarnos a ese tipo de herramientas y de posibilidades, creo que tiene que abrirnos todavía más la mente, ¿verdad? Y nosotros como creativos y artistas tenemos que estar dispuestos a saber que tenemos que utilizar las herramientas y saberlas utilizar bien y saber dirigirnos hacia no solamente hacia donde está el público, sino a donde realmente podría ser más viable o más beneficioso poner o dirigir nuestros esfuerzos. Entonces, ahorita, si me preguntas, en Costa Rica, esto está crudo. Yo siento que ahorita son muy pocas las personas que saben y ni siquiera saben de qué estamos hablando, pero y nosotros mismos tenemos que ir formando a la gente, tenemos que sacarnos el chip de todas estas, ¿qué se puede decir? Paradigmas en los que hemos estado durante muchos años y pensar que la música va a ser consumida de la forma tradicional y ahora pensar en cómo globalmente está funcionando y cómo los mismos artistas tienen que adecuar incluso su música, empezando por ahí, a plataformas como TikTok. Es decir, ya los mismos artistas están componiendo, están haciendo su música en función a cómo podrían consumirse en estas plataformas, más que en plataformas de radio FM o más que en un CD o más que en un... yo creo que ya los artistas incluso hasta han venido descartando lamentablemente ese formato de álbum como un... o sea, simplemente están disparando singles y son las bandas más tradicionales las que han seguido ahí pensando en la posibilidad de seguir creando contenido a nivel de un álbum o incluso ya ni siquiera pensar en lados B como nosotros los conocíamos antes, ¿verdad? Y conseguir esas joyas de canciones que solamente a través de un sencillo se podrían conseguir y ya eso va desapareciendo, ¿verdad? Yo creo que estas plataformas, número uno, creo personalmente que es hacia donde vamos y número dos, tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptarnos a esa nueva normalidad que se va a venir y que nosotros como artistas y como revolucionarios de alguna manera tenemos que ir muy difícilmente adelante, pero sí por lo menos al lado de todo lo que va sucediendo y estar
formándonos todos los días, nutriéndonos de contenido, de información, de qué es lo que está pasando, porque la música y la tecnología van completamente de la mano y eso no lo podemos erradicar, sino entonces nos vamos a quedar, que ojo, eso no está mal tampoco, pero nos vamos a quedar con nuestra audiencia en un espacio reducido y lamentablemente vamos a alcanzar a muy pocas personas con nuestro arte y eso yo creo que el arte es cura el alma y en muchas posiciones o en muchas circunstancias se ha hablado lógicamente y de una manera entendible que no es un recurso de primera necesidad, pero yo conozco gente que ha salvado su vida escuchando una canción o leyendo un poema. Entonces creo que de alguna manera tenemos que ir de la mano con la parte tecnológica y sobre todo con la innovación, pensar mucho en la innovación y cómo las herramientas tecnológicas pueden ir transformando esta industria. Entonces, en Costa Rica está crudo, así honestamente te lo digo, no hay información con respecto a esto, no hay nadie que esté, creo que no hay nadie que esté formando a los artistas con respecto a estas nuevas herramientas y es una gran oportunidad para empezar a hacerlo. Ezequiel, perdóname que te interrumpa. Carlos Montenegro está conectado y nos pregunta y nos dice, a los NTFS se les puede sacar mucho provecho, pero no es accesible para todo el mundo. Ustedes ya tienen una proyección diferente, ya ustedes están trabajando en cómo abordarlos y cómo sensibilizar a los proyectos sobre esta nueva herramienta y sobre el uso que se le puede dar. ¿Cómo nos puedes ayudar en esa proyección? ¿Qué han visto ustedes que lo ven ya como algo que es muy importante y real? También a corto plazo o mediano plazo. Sí, yo creo que coincido 100% con Carlos, o sea, no es accesible para todo el mundo, justamente por eso mencionaba que no es hoy en día una herramienta democratizadora como se supone o como a veces nos quieren hacer creer que es las criptomonedas, ¿no? Que no necesariamente es justamente un NFT, pero está vinculado a través de la crypto wallet y el marketplace. Yo creo que lo mencionabas vos recién, Mike, no estoy seguro, pero justamente lo que creo es que hay que ir sensibilizando y hay que ir contándole a los artistas, visibilizando que esto es una posibilidad y hoy es una posibilidad, pero en el corto plazo va a ser una realidad. Eso es como innegable. Yo creo que también hay que mostrar los beneficios de esto. Por supuesto que, el Ministerio de Cultura de Ciudad lo deben hacer todas las áreas de cultura de todas las partes del mundo. Trabajamos con distintos sectores, no solo sectores culturales, pero incluso sectores que están profesionalizados en distinto nivel. No es lo mismo trabajar con una banda emergente, con un artista que recién empieza, que sacó su primer single, o con una persona que está aprendiendo a escribir canciones, o con un artista que ya está consagrado y va a participar de un festival y cierra un show. Entonces, en ese sentido, creo que es exactamente lo mismo. Bueno, este programa por ahí, o esta herramienta de visibilización o de sensibilización sobre NFTs, no es para los artistas que están empezando, que están arrancando. Para eso hay otros programas, hay otras herramientas, hay otros beneficios, hay otras convocatorias, hay otros espacios de formación, de visibilización y de difusión y de desarrollo y vínculo con sus proyectos musicales. Pero no porque no sea para todos, no hay que hacerlo. Eso es un pensamiento personal, ¿no? Creo que, te veo decir que sí, quizás lo compartís. Así que coincido con Carlos. Pero creo que dijiste que estamos cerrando y yo antes de cerrar quería decir 5 cosas muy breves. Recién Lorenz decía que Buenos Aires está adelantado. Eso puede ser verdad o puede ser mentira, pero yo creo que igual siempre hay espacio para aprender y para conectar y para fortalecer de estas experiencias. Creo que en ese sentido, no solo la no barrera idiomática que tenemos en casi toda Latinoamérica, sacando específicamente a Brasil y por ahí algunos otros países más pequeños, pero la posibilidad que tenemos de entendernos y tener historia en común y ser, como se dice siempre, hermanos latinoamericanos. Es algo importante, hay que aprovechar ese capital. La música latinoamericana es importante y pesa fuerte en el mundo, tenemos muy buenos números si nos juntamos. Tenemos cabezas muy creativas en todos los países, no solo a nivel artístico, sino también, ustedes que están acá. Entonces, quería decir solamente eso, que agradecí el cumplido, pero creo que igual siempre hay espacio para el aprendizaje. Y después 4 cosas que me parecen fundamentales para los artistas, muy breves, lo prometo. 1 es planifiquen, tengan la planificación ordenada. 2, registren sus obras, porque es la manera de gestionar sus activos. Crear, registrar, monetizar o gestionar. No hay gestión o monetización si no hay registro, porque después hay un problema.
En segundo lugar, creo que hay que pensar la industria de la música tiene una posibilidad enorme de ser una industria 360 en el sentido de trabajar con todas las industrias creativas, con la industria del videojuego, con la industria audiovisual, con la industria editorial, con la industria textil. Digo, la industria de la música puede atravesar a nivel 360 todo el resto de las industrias creativas, como por supuesto el resto también, pero ahí se lo vamos a decir a los músicos y a las músicas, aprovechen eso, la experiencia de recientemente de Ariana Grande, y hay otros artistas que han aparecido en Fortnite, digo, vincularnos con videojuegos, que no necesariamente tiene que ser Fortnite, puede ser un juego más sencillo, digo, las licencias de sincronización con documentales, con publicidades, con videojuegos, digo, hay un mundo enorme para explorar que no solamente es el show en vivo. Y finalmente, y prometo que es el último, es datos. Aprovechen las plataformas de datos, no solamente las plataformas digitales, sino además todo lo que es Soundcharts y hay muchísimas más que les podemos compartir. Entender quién consume tu música, en dónde la consumen, te permite repensar tu proyecto, pensar colaboraciones, pensar en dónde armar una gira o no, con quién tenés que hacer un swipe de perfiles, bueno, un montón de cosas. Digo, no subestimemos a los datos, no caigamos tarde en las industrias creativas con el manejo y el aprendizaje del uso de los datos. Y con eso creo que estoy. Gracias. Ezequiel, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí hemos venido trabajando un poco en sensibilizar sobre la importancia de la data realmente y sobre la importancia de planificar y organizar. Esto es de largo aliento, esto es algo que debe hacerse por partes, pero que tiene que tener un norte. El desarrollo de cualquier iniciativa en el sector cultural debe tener un norte, y sobre todo en la música, que es la que hoy nos congrega, debe tener un norte, debe tener unos pasos, unas metas a corto, mediano y largo plazo que se deben ir cumpliendo. Y me parece totalmente importante el tema de derechos. Creo que es clave, además, porque no tenemos una cultura del registro y de la importancia que es ese material creativo, y poder dejar claro, y todo el aprovechamiento que se puede hacer a través del registro, realmente como tú lo decías, porque no se puede monetizar si no está registrado, y esto puede liberar también de un montón de problemas que nos han sucedido históricamente por esa informalización tal vez del manejo de nuestras obras. Y creo que al lugar todo lo que dices, me alegra muchísimo saludarte y que cierres precisamente con esas recomendaciones. Laurence, quisieras que también pues pudieras despedirte y dejarnos algún mensaje para este cierre. Yo creo que lo más importante de todo esto es tratar de articularnos. Creo que aquí la unión es lo que va a valer siempre en este momento en que debemos sobre todo tener la mente abierta para aprender y absorber mucho conocimiento, muchas experiencias. A Ezequiel, felicidades por este estudio urbano que me parece, aquí estoy con la página abierta y estoy así con la boca abierta del trabajo, los recursos. Tengo 1000 preguntas, entonces después me gustaría contactarlo para ver todo este tema. Sueño con tener algo así en San José y sobre todo a beneficio del país completo. Y creo que este tipo de experiencias para eso nos sirven a nosotros como gestores, en el caso mío, y como artistas, lógicamente, y sobre todo para la gente que está viendo también la transmisión o la va a ver después. Creo que este camino como músico y como trabajador o como trabajadora del arte o de la industria musical, creo que nos tiene que acercar siempre o tratar de mantener y de buscar muchos contactos, de hacer alianzas, de estar activo todos los días, no solamente tener ese perfil pasivo de estar haciendo nuestra música y esperar a que alguien se enamore de ella, sino ir a buscar ese público, acercarnos a los grandes artistas. Yo creo que y a la gente que está haciendo las cosas bien, sobre todo aprender de los que ya están ahí, están haciendo cosas que funcionan. Yo creo que en la medida en que los grandes artistas y las personas que ya tienen cierta posición dentro de la industria se puedan mantener con esa apertura hacia los demás que están surgiendo, creo que es el secreto para que todo esto empiece a funcionar. A los pequeños artistas o artistas, no pequeños artistas, porque ninguno es pequeño, sino que los que están ahí emergiendo, creo que
que es importante ser constante, sacrificarse, porque esto es mucho de sacrificio, pero sí no bajar la guardia y por ninguna circunstancia. Si realmente estamos enamorados de lo que hacemos, al final de cuentas, todo va a ser ganancia a nivel de aprendizaje, de contactos. Yo que estoy más involucrado en la parte de vida nocturna como DJ, nunca hago negociaciones en un club o en un bar, sobre todo si tengo 2 o 3 copas ya encima. Entonces, hay que ser profesional en lo que hacemos y creo que no está de más andar por ahí en nuestra carterita o en nuestra billetera tarjetas de presentación o intercambiar números y decirle a la gente, mira, podemos hablar en algún momento esta semana, ponete en contacto conmigo, veamos qué más podemos hacer. Pero nuestro trabajo, si bien es cierto, por lo menos el mío específicamente, que tiene que ver con fiesta y que tiene que ver con discotecas y clubes, es muy dado sobre todo a creer o a pensar que hay un asunto ahí de informalidad, pero yo creo que somos profesionales y así tenemos que trabajar siempre en todo momento y que las oportunidades están ahí en el aire y hay que aprender a agarrarlas y el tema de los contactos es súper importante, el establecer este tipo de alianzas o encadenamientos nos va a hacer crecer muchísimo y sobre todo a nivel de Latinoamérica creo que estamos en un momento oportuno para crecer juntos. Nosotros como Costa Rica soñamos con tener una industria como la mexicana, como la colombiana, que es la que tenemos ahorita más cerca, Argentina, increíble, Brasil, y tenemos muchísimo que aprender. Y yo creo que en el momento en que podamos aceptar y ser humildes y reconocer que tenemos mucho por avanzar y mucho que conocer, creo que a partir de ahí se nos van a abrir un mundo de posibilidades. A ustedes, a IDARTES también, el agradecimiento también por estas oportunidades que nos generan. Y ojalá que podamos seguir en contacto. Costa Rica también está abierto para ustedes, para cuando quieran venir acá. Aquí con muchísimo gusto los recibimos. Y ojalá que podamos seguir trabajando a favor de nuestra industria y a favor de la cultura en general. Pues Lauren, yo creo que así va a ser la invitación también a ustedes aquí de Brazos Abiertos en Bogotá. Sé que en algún momento lo vamos a lograr. A ver cómo lo hacemos y nos encontramos aquí para que esta discusión sea con un café colombiano, escuchando buena música colombiana y compartiendo un poco lo que ustedes tienen y una hacen. Cerveza. Pues yo he hecho el café porque estamos en la formalidad, pero después del café vienen las cervezas, seguramente. Un churrasco, esa parte no queda grabada. Churrasco argentino. No, está seguro lo vamos a lograr. Y de acuerdo, Lauren, desde en menor proporción esos encadenamientos, esas redes, hasta las más grandes que podamos nosotros formar desde aquí, desde estas conversaciones, desde nuestras entidades, nuestros países, nuestras ciudades, creo que es realmente vital e importante. Y de nuevo reiterar el agradecimiento a ustedes por ser tan generosos con la información, con sus experiencias, con contar cuáles son esos proyectos y todo lo que los está moviendo y están generando en torno a un sector riquísimo que es nuestro sector de la música, nuestra industria de la música, este ecosistema maravilloso, y cómo estamos nosotros inmersos también en unas industrias culturales que, como lo decía Ezequiel, tenemos que aprovecharlas y tenemos que desde la música también permearlas y articularnos. Pues un abrazo a la distancia, agradecerles a todos los que se conectaron y van a ver de nuevo esta charla en el marco de la celebración de los 10 años de IDARTES. Cerramos con invitados desde Costa Rica y Buenos Aires esta semana del Foro Panamericano de Gestión del Conocimiento, esta sala 4, hablando de música, de reactivación, de formación de públicos y consumo. Esperamos pues que haya sido muy provechosa para ustedes, tanto como fue para nosotros. Nos vemos y continuamos, quédense pues muy conectados con todo lo que estamos haciendo y muchas gracias, un saludo. Chao, hasta luego, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego, que estén bien. Imposible. Dijeron que era imposible hacer de la cultura una política pública en Bogotá y que nos involucrara a todos, a los artistas, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a ellos, a ellas, a todos. Era imposible que miles vivieran el arte en todas sus formas, que sintieran la danza, el teatro, la literatura, el cine en nuestra ciudad y con los mejores.
Pero nosotros hicimos historia. ¡Ya están listos! ¡Están listos todos! Let's go. ¿Cuándo una exposición llegó hasta las montañas de Bogotá, queridos amigos? ¡Nunca! Que ya tengo frío, noche amanece. Ustedes dicen. En el Festival Crea comparto la danza con esperanza. Recuerden que compartimos la misma tierra, compartimos el mismo cielo y el mismo amor. Demostramos que es posible vivir de las artes y para las artes. La palabra, la música, la danza y la gráfica eran una sola forma de agradecer la vida. Disfrutarlas en familia y mucho más. Hoy sabemos que es posible tocar las estrellas. Lo hicimos posible. Porque no tenemos miedo ni a sentir, ni a disfrutar, ni a pensar, o recordar, o construir, o descubrir. La energía se siente. Hay cosas que no ocurren de inmediato. Las más valiosas requieren esfuerzo. Participamos en una convocatoria distrital y la ganamos. Por eso, trabajamos cada día para que en Bogotá el sueño del arte sea una realidad. Este es el comienzo de un nuevo tiempo, un tiempo para superar obstáculos. Porque somos capaces de lograr lo que nadie soñó. Y al pueblo de Bogotá, a todos ustedes, muchas gracias. No dejemos de soñar. Juntos hay que hacerle oídos sordos al miedo